Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Un grupo de 113 miembros del Congreso de Estados Unidos, 63 demócratas y 50 republicanos, acaba de enviar una carta abierta al presidente Joe Biden en la que le insta a presionar a Qatar y a Turquía para que interrumpan su apoyo a Hamás y expulsen de su territorio a los líderes del grupo terrorista palestino que residen en él. La carta, encabezada por 4 representantes, 2 demócratas y 2 republicanos, señala que, a pesar de que ambos países sirven de sostén internacional a Hamás, siguen siendo aliados de Estados Unidos, algo que para ellos es inexplicable e inaceptable. Esto es algo que muchos en todo el mundo se han preguntado a lo largo de los últimos años, sin que nadie acierte a dar una respuesta satisfactoria. El jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, reside cómodamente desde hace más de una década en Doha, sin que nadie le incomode. Desde allí se permite atender ruedas de prensa en las que justifica los atentados de Hamás y organizar encuentros de alto nivel, como el que sostuvo hace unos días con el ministro de Exteriores iraní, que después de reunirse con el líder de Hamás se vio con su homólogo catarí en un ambiente cordial y amistoso. Qatar es un emirato muy cercano no solo a Estados Unidos, sino a todos los países occidentales en los que realiza fuertes inversiones. Para Estados Unidos es además un aliado estratégico en el Golfo Pérsico. Al suroeste de Doha, el ejército estadounidense posee una gran base aérea, la mayor de todo Oriente Medio, la única de hecho en la que la Fuerza Aérea puede desplegar bombarderos. Respecto a Turquía, se trata de un aliado de la OTAN que, al menos sobre el papel, comparte los objetivos de la alianza y participa de forma rutinaria en sus ejercicios militares. Para estos congresistas, los aliados de Estados Unidos no solo no deberían mantener vínculo alguno con organizaciones terroristas, sino que tienen la obligación de combatirlas con todos los medios a su alcance. A la vista de los hechos sucede todo lo contrario. Turquía y especialmente Qatar se convirtieron hace ya tiempo en auténticos santuarios para los líderes de Hamás. Allí se mueven libremente, sobre todo en Qatar, donde la organización recibe un generoso estipendio con el que financia su estructura. Qatar es también la sede del polémico canal de televisión Al Jazeera, una emisora muy popular en el mundo arabófono especializada en noticias. Al Jazeera fue fundada en la década de los 90 por las autoridades del Emirato y desde entonces se ha convertido en un actor mediático de la máxima importancia. Se ha acusado en múltiples ocasiones a esta cadena de televisión de servir de soporte a Hamás y de alinearse con sus intereses. En el Emirato, entre tanto, tratan de echar balones fuera, asegurando que en momento alguno apoyan al terrorismo. Qatar es un estado muy pequeño, pero también muy rico. Sus intereses económicos están por todo el mundo. Es un gran proveedor de gas natural y realiza grandes inversiones en empresas occidentales. Con los años ha conseguido crear también una red muy tupida de intereses políticos que van de Oriente a Occidente. Eso le ha malquistado en más de una ocasión con sus vecinos del Golfo Pérsico, pero la familia Al Thani sabe navegar en aguas turbulentas y trata de estar a bien con tirios y con troyanos. La guerra de Gaza es un temporal más que tendrán que capear. Lo que no saben aún es cómo. Hace unos días muchos en Occidente pudieron ver por primera vez la cara del jefe de Hamás, el jefe político de Hamás, un tal Ismail Haniyeh, un hombre de unos 60 años, 61 tiene exactamente, muy bien llevados, por cierto, de pelo cano y barba perfectamente recortada. Apareció por televisión dando cuenta de los atentados que su organización había perpetrado en el sur de Israel. Haniyeh lleva 6 años como líder máximo de Hamás, desde 2017 exactamente, cuando sucedió a Khaled Meshal, uno de los fundadores de la banda a finales de los años 80, junto a Ahmed Yassin, que fue su líder espiritual hasta que una operación israelí le liquidó en Gaza en el año 2004, cuando se dirigía a rezar a la mezquita. A diferencia de Meshal, que es originario de Cisjordania, de Ramallah exactamente, Haniyeh nació en Gaza. Hamás es una organización palestina que dice representar a todos los palestinos, pero toda su fortuna se la debe a que gobierna en la Franja de Gaza desde el año 2007.
Ahí tiene su fuerza, tiene su principal capital político, por lo que son gazatíes los que tienden a ocupar los cargos de más responsabilidad. Vamos, que no fue extraño que un gazatí como Haniyeh sucediese a Meshal hace 6 años. De primeras, y si nos quedamos solo en la imagen, y hasta incluso en la forma de hablar, Haniyeh no parece el jefe de una organización yihadista. Le vemos y no tiene ningún tipo de parecido, pues qué sé yo, con Osama Bin Laden o con esos del Estado Islámico que salían de vez en cuando por la televisión hace unos años. Evita a propósito el atuendo de clérigo islámico y procura, y esto a la vista está, ofrecer siempre una imagen impecable como de hombre de Estado. Pero no fue tanto eso lo que chocó a la audiencia occidental cuando empezó a prodigarse por los medios la semana pasada, como el hecho de que estuviese hablando con total tranquilidad desde Qatar. Vamos, que no estaba en la Franja de Gaza con medios precarios dirigiéndose al mundo, sino en un emirato plenamente reconocido por la comunidad internacional y que además es aliado muy cercano de Occidente. El Qatar es muy pequeño, está en el Golfo Pérsico, es aliado de Occidente, ya digo, tiene muy buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con los países europeos. Es esa idea común, comúnmente aceptada, mejor dicho, se deshizo en cuestión de horas, claro. No mucho después de los atentados, el gobierno catarí tomó partido culpando a Israel del ataque que había sufrido en el sur de Israel, en la carne además de civiles completamente indefensos. Esto dejó a muchos sorprendidos porque el gobierno de Qatar suele ser, por regla general, mucho más diplomático. Lo de que las declaraciones las hizo en unos términos que no dejaban lugar a interpretaciones. El gobierno saudí, de hecho, que también hizo su declaración y su condena, como hicieron pues prácticamente todos los países del mundo. Algunos no condenaron nada, se alegraron, como el caso del gobierno iraní. El gobierno saudí fue muchísimo más matizado en su comunicado, tratando de hacer ver que lamentaba lo sucedido, pero que los palestinos, en fin. Y el gobierno emiratí, que son los grandes rivales de Qatar, aseguró que estaba horrorizado por la masacre de civiles israelíes en el día 7. La reacción qatarí sorprendió porque fue tan militante como inexplicable. Subieron los grados bastante sobre cómo suelen representar el papel diplomático ante el mundo. Y eso irritó en Washington. No esperaban algo así de un aliado tan cercano. Esto llevó inmediatamente al gobierno del jeque Al-Thani a anunciar que se ofrecían como mediadores entre Hamas e Israel para conseguir la liberación de los rehenes capturados durante el ataque del día 7. Una buena iniciativa por su parte, pero es poco probable que los israelíes se pongan en manos de un mediador tan parcial. Que es parcial está a la vista porque el líder de Hamas reside, como decía antes, cómodamente en Doha, en la capital del Emirato. Parecía que, a pesar de su polémico posicionamiento días antes, el emir trataba de centrarse y de ser constructivo, como corresponde a un país tan cercano a Occidente y del que tanto depende, además, tanto en términos diplomáticos, como estratégicos, como políticos y, por supuesto, económicos. Buena parte del gas natural que produce Qatar, y produce muchísimo, se exporta a países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, como el Reino Unido. La relación de Qatar con las potencias occidentales, y especialmente con Estados Unidos, es una relación antigua. Esto no es de hace 4 días, ni 4 años. Data de los años 90. Antes de los años 90, Qatar todavía no había emergido como un gran poder. Era un pequeño emirato del Golfo al que nadie prestaba atención. En aquel entonces, en los años 90, recordadlo, hablábamos mucho de Kuwait, que había sido invadido por Saddam Hussein en 1990, pero se hablaba muy poco de los otros emiratos. Emiratos como Bahrein, como Qatar o como los Emiratos Árabes Unidos. De estos emiratos se empezó a hablar a partir de mediados de los 90 y sobre todo ya con el nuevo siglo. Bien, pues de esa época data la relación especial de Qatar y los Estados Unidos. En aquel momento, a mediados de la década, el ejército estadounidense se fijó en este emirato como un lugar idóneo para instalar una base. Había tenido problemas con los saudíes que, recibían muchas críticas por alojar a tropas estadounidenses y occidentales en general. No olvidemos que buena parte de la guerra del Golfo, la de 1991, se libró de ese territorio saudí y eso les hizo
les llevó a los saudíes a pedir a Estados Unidos que por favor que bajasen un poco la presencia que tenían y el perfil que tenían en Arabia Saudí, porque no les ocasionaba más que problemas de cara a otros países árabes y también de cara a los propios saudíes, que se precian de tener en su territorio nada menos que dos de los lugares más santos del Islam, como es la Meca, como es la ciudad de Medina. Los Estados Unidos entendieron perfectamente la indirecta. Se habían producido además algunos atentados terroristas. Os hablaba ayer de ese edificio que derribó Hezbollah en los años 90 contra intereses estadounidenses en Arabia Saudí. Eso obligó a Estados Unidos a buscar, a Bill Clinton exactamente, a buscar otro lugar dentro del Golfo Pérsico donde poder colocar su base principal en esa zona. El gobierno catarí levantó la mano y se mostró voluntario de hacerlo y construyó una base, la de Al Udeid, que está a unos kilómetros al suroeste de Doha. Esta base corrió a cargo del propio gobierno catarí, la construyeron ellos con sus pistas de aterrizaje y todo, y se inauguró en el año 1996. La base oficialmente pertenece a la Fuerza Aérea Catarí, pero su principal usuario es el ejército de Estados Unidos. Es una base de grandes dimensiones, no tenéis más que ir a Google Maps y echar un vistazo con vuestros propios ojos lo grande que es. Al Udeid además ha sido desde entonces, desde el 96, extremadamente útil para los intereses estadounidenses en aquella zona. Fue muy útil en la guerra de Irak, utilísima porque está muy cerca, está en el mismo Golfo Pérsico, en el centro del Golfo Pérsico. Fue muy útil también en la guerra de Afganistán, que duró 20 años, ya que es la única de esa zona que permite que aterricen y despeguen grandes bombarderos. De hecho, lo último que supimos, la última vez que Al Udeid pasó a la primera plana de los periódicos fue hace, pues nada, poco más de 2 años, en agosto de 2021, cuando se produjo la retirada de Afganistán. Y los estadounidenses organizaron esa retirada desde la base de Al Udeid, que es lo más cercano que tenían, donde podían aterrizar esos grandes cargueros. Hasta incluso otros países de la OTAN, en el caso de España, por ejemplo, pues desplazó unos Airbus 400M precisamente hasta este país, hasta Qatar, para desde allí llevar a cabo la evacuación de los nacionales y de asimilados y de otros ciudadanos europeos e hispanoamericanos. Vamos, que no había, ni hay, de hecho, ningún problema con Qatar. Al contrario, se le considera un aliado muy cercano de la OTAN. Ha sido muy útil, como os digo. En ciertos momentos pico, de la guerra de Irak, por ejemplo, posteriormente de la actividad bélica en Afganistán, durante los momentos en los que había más operaciones, la base esta ha llegado a albergar a más de 10.000 soldados estadounidenses, coincidiendo, ya digo, con ciertas operaciones, lo que la convierte en, tanto por tamaño, por toda la cantidad de operaciones que se han realizado allí en los últimos 20 o 30 años, o casi 30 años, la han convertido en la mayor base aérea del Golfo Pérsico. El responsable de que Al Udeid se haya convertido en un punto neurálgico del poder estadounidense en la zona no fue el actual jeque, fue el anterior, un tipo llamado Hamad bin Khalifa Al Thani, que es el padre del actual emir, que el actual se llama Tamim bin Hamad Al Thani, más conocido por abreviar como Tamim Al Thani, que en 1995 el padre, Hamad, depuso a su padre, al abuelo del actual emir, con un golpe de estado. En fin, nadie le dio importancia porque en el año 1995 nadie se preocupaba de lo que sucedía en este emirato minúsculo y desértico que hay en el centro del Pérsico. Hamad bin Khalifa lo que hizo fue llamar a los estadounidenses, enterado de que querían ir, entre comillas, desinvirtiendo en Arabia Saudita, les llamó a los estadounidenses para que colocasen su base principal allí. Para él era también un seguro de vida, en tanto que la presencia del ejército estadounidense le protegía, en cierto modo, de posibles venganzas familiares por el golpe que había dado a su propio padre. No olvidemos que estamos hablando de familias de los emires en el Golfo, son familias extendidísimas. Allí impera la poligamia, el actual, a pesar de que es un hombre joven, está casado con 3 mujeres y tienen todos infinidad de hijos. Luego hay tíos, sobrinos, primos por todas partes, pero solo uno de ellos puede ser emir, y solo uno de ellos puede ser emir y a su vez adjudicar los cargos más importantes del emirato. En fin, que hay toda una política palaciega que nos retrotrae a otras épocas en la historia de Europa que hay que conocer muy a fondo para poder opinar sobre ella. El golpe tampoco gustó en Arabia Saudita.
que hasta ese momento, hasta el año 1995, tutelaba el Emirato Qatarí. Era algo así como una protuberancia del propio reino de Arabia Saudita, y de hecho lo es geográficamente, en donde algo así como un protectorado, casi un protectorado de los saudíes, casi como si fuese un hijo pequeño. Pero claro, a partir de ahí ya no se entrometerían en los asuntos cataríes estando el tío Sam de por medio. En cierta medida, la base aérea de Al-Umaid dio a Qatar su genuina independencia, ya que la oficial, conseguida tarde, en el año 1971 del Reino Unido, le hizo caer directamente en la órbita de los saudíes. Al-Thani padre, es decir, Hamad bin Khalifa, el que le dio el golpe a su padre, que aún sigue vivo, por cierto, y no es muy mayor, es relativamente joven, tiene 70 años, dio el golpe siendo jovencito y eso le permitió abdicar en su hijo Tamim hace ya 10 años. Fue realmente habilidoso este hombre, era de los que ponía una vela a Dios y otra al diablo. El mismo año que ordenó construir la base para uso estadounidense en Al-Umaid, fundó una cadena de televisión conocida por todo el mundo, la cadena Al Jazeera, un canal especializado en noticias para el mundo árabo-parlante. Hecho desde el principio, además, sin escatimar medios, hecho a imagen y semejanza de la CNN. En principio parecía una buena noticia, y así se recibió en Occidente, que hubiese una cadena de noticias árabe que sirviese a todo el mundo árabe y que tú llegase a tener incluso más influencia que los medios nacionales, porque eso significaba que si esa cadena tenía la sede en un país cercano a Estados Unidos, pues beneficiaría de manera indirecta a Estados Unidos. Establecieron además rápidamente corresponsalías por todo el mundo árabe, en Egipto, en Túnez, por supuesto en la zona de Palestina, en Siria, etc. Empezaron a dar noticias de una manera constante, a elaborar reportajes, han hecho documentales, en fin. La labor televisiva de Al Jazeera en los últimos 30 años ha sido muy intensa, pero intensísima, tanto que la conocemos prácticamente todos, no porque la veamos, pero sí porque el nombre nos suena y porque además ha habido mucho lío en Oriente Medio, en Oriente Próximo en los últimos 30 años y ellos están allí. Por lo tanto, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, en la infinidad de problemas que ha habido en Palestina y en Israel, pues Al Jazeera ha estado, digamos, en el centro de la noticia durante mucho tiempo. Bien, después de eso, se constató muy pronto, ya estamos hablando de finales de los 90, cuando tenía 3-4 años de vida esta emisora, que muchos de sus redactores, de sus presentadores, de sus comentaristas, simpatizaban abiertamente con el islamismo y que tenían una especial aversión por Israel y por extensión por los países occidentales. Al ser en árabe no llegaba tanto, pero cuando empezaron a dar sus historias en inglés ya se empezó a ver, ya a partir del nuevo siglo. Desde entonces, esta cadena pues ha encadenado las polémicas, tanto en el mundo árabe como en la propia Europa y en lugares como la India. La India, hace unos años el gobierno llegó incluso a prohibir sus emisiones durante un tiempo, porque les acusaban de mentir, de manipular, etc. En el mundo árabe les acusaron algunos gobiernos, como el de Egipto o el de Argelia, de promover desde los estudios de televisión las revoluciones de la primavera árabe. Al Jazeera, en definitiva, se ha convertido en uno de los principales activos del Emirato, una de las inversiones con más retorno de las que hizo Al-Thani, un auténtico ejército en las ondas. ¿Por qué? Pues porque su audiencia es millonaria. Tienen programas, tienen uno, por ejemplo, que se dedica a la prédica religiosa, que tiene una audiencia de entre 50 y 60 millones de espectadores cada programa. Eso es una auténtica barbaridad. Y eso, por lo tanto, pues le da mucha influencia, tanto en los países árabes, los países de Oriente Medio, Oriente Próximo, del norte de África, como entre las minorías arabófonas de Occidente. Desde el principio, Al Jazeera quiso ser una cadena internacional, no se quería limitar en exclusiva a Qatar, allí no hubiera podido crecer tanto, y empezó a emitir a través de satélite. En tanto que desde el año 2006 Al Jazeera tiene un canal en lengua inglesa, es también fuente primaria de noticias para infinidad de agencias y de periódicos de todo el mundo, que se nutren de la información sobre el terreno que ofrecen sus corresponsales en lugares delicados, ¿no? Como la Franja de Gaza, por ejemplo, ¿no? O como en tiempos de la primavera árabe en 2011 desde la misma Plaza Tahrir del Cairo, o desde Argelia, o desde
cualquier rincón del mundo árabe siempre hay alguien retransmitiendo a alguien de Al Jazeera. Eso les ha convertido en ser los primeros que muchas veces que daban la noticia. Es común en los medios de comunicación occidentales oír aquello de según Al Jazeera o según ha podido comprobar Al Jazeera. Para Tamim al-Thani, Al Jazeera es una fuente de problemas, como digo. La India llegó a prohibirla incluso y tiene ha tenido un montón de críticas llegadas desde todas partes del mundo. Pero le aporta muchos más beneficios de los costes que tiene. Es decir, le compensa con creces los beneficios que le dan. Es un medio inmejorable de vender el Emirato en el extranjero y de alabar el ejemplo catarí. Exponer ante toda la comunidad arabófona que Qatar es el mejor país de todos ellos. De un tiempo a esta parte, como bien sabemos, se ha transformado en un país riquísimo, en una suerte de paraíso inaccesible para millones de árabes que desearían emigrar allí pero que no pueden hacerlo. Tal ha sido su éxito que otras potencias de la región han creado sus propios canales. Arabia Saudita, esto lo recuerdo a la perfección, fue durante la guerra de Irak, puso en marcha su propio canal que se llama Al Arabiyya. Esto fue en 2003, que no les ha ido mal, pero no han alcanzado el nivel de Al Jazeera. Turquía hizo lo propio con una versión de TRT, la TRT Arabi se llama, esta la puso en marcha en 2010, e Irán se sacó de la manga un par de años más tarde, en 2012, una emisora dirigida al mundo árabe llamada Al Mayadin, que emite no desde Teherán, sino desde Beirut. Al Mayadin emite en 3 idiomas, en árabe, en inglés y en castellano. En los territorios palestinos, Al Jazeera es quizá la cadena de televisión más seguida de todas. A ello no es ajeno el hecho de que sus reporteros son abiertamente partidarios de su causa y no menos abiertamente hostiles hacia Israel. Los israelíes, de hecho, les acusan que en ocasiones el cuartel general de Hamás está en la planta inferior a donde se encuentra el estudio o la sala de edición de Al Jazeera. Lo han dicho en muchas ocasiones. Esto, obviamente, tiene consecuencias en Qatar. Obliga al Thani a matizar de vez en cuando sus palabras para centrar la posición del Emirato. Trata de tranquilizar a sus socios occidentales, pero luego al mismo tiempo acoge en Doha, en la capital, a los líderes de Hamás o de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes fueron expulsados de Egipto en 2013, después de la primavera árabe, es decir, lo mismo que había promovido con todas sus fuerzas Al Jazeera. Para ambos, tanto para Hamás como para los hermanos musulmanes, Qatar es un refugio donde nada tienen que temer y que les sirve además como lugar donde organizarse y donde recibir financiación de simpatizantes. La dirección de Hamás, por ejemplo, fue expulsada en tiempos de Khaled Mashal, de Jordania primero y luego de Siria. Khaled Mashal estuvo haciendo un recorrido por Oriente Próximo hasta que al final cayó en Qatar. Encontró al final asiento en Doha, donde hace aproximadamente unos 10 años, donde no han tenido ya ningún problema. Les habían sacado de Amán, les habían sacado de Damasco y terminaron en Doha, donde no hay problemas. Que en el mismo sitio se encuentren exiliados los cabecillas de Hamás y los hermanos musulmanes no es en principio una mala idea. Me explico. No es mala idea porque ya uno sabe dónde encontrarlos, por si se quiere negociar cualquier cosa con ellos. Si están exiliados, significa que, al menos en parte, están desactivados. Y el mal que pueden hacer viene limitado por la distancia y por las restricciones que les pone el país de acogida. Pero es que estos no son exiliados al uso. No se limitan a sobrevivir allí, debidamente vigilados por las autoridades locales, como sucede con otros muchos movimientos políticos en el exilio. Tanto Hamás como los hermanos musulmanes actúan a la luz del día en Qatar y toman decisiones, como hostigar al gobierno egipcio, por ejemplo, o como conspirar continuamente contra Israel, planeando atentados sin que el Emirato diga absolutamente nada. Eso por no hablar, claro, de los fondos que salen de Qatar dirigidos a la ayuda humanitaria para los palestinos de la Franja de Gaza y que terminan empleándose para armar a terroristas. Los ministros de Al-Thani simplemente les dejan hacer y así se ahorran problemas. Si los qataríes hubieran dado la bienvenida a los jefes de Hamás hace 10 años en Doha para mantenerlos vigilados, en lugar de acogerlos para que se montasen allí un santuario impune, otro gallo hubiese cantado el 7 de octubre. Se podría haber previsto el ataque con tiempo suficiente.
y hoy los 1.300 inocentes que fueron asesinados aquel día seguirían vivos. Nos hubiésemos ahorrado también esta guerra que tanta muerte y destrucción está acarreando. Solo con que las comunicaciones de Ismail Haniyeh hubieran sido intervenidas por la policía catarí, se habría podido actuar a tiempo. Esto abre una posibilidad aún más inquietante, que las comunicaciones del líder de Hamás estuviesen efectivamente intervenidas y que el gobierno de Qatar dejase hacer. Si así fuese, estaríamos hablando de un Estado que colabora abiertamente con el terrorismo. Eso es algo que los cataríes deberían aclarar cuanto antes, para acto seguido someter a una estrecha vigilancia a un tipo que es responsable directo del peor atentado terrorista que Israel ha sufrido en toda su historia. Mejor aún, el jeque Al-Thani debería poner en manos de Israel o de un tercer país a Haniyeh y a sus lugartenientes para que sean juzgados por la masacre del día 7. Pero ahí Estados Unidos y todo Occidente están cogidos por sus propios intereses. Los del primero son militares, como acabamos de ver. El ejército estadounidense no puede prescindir de la base de Al-Udeid porque no tiene otra de esa capacidad en aquella región. Qatar es además un aliado útil en ciertos foros y permite proyectarse sobre el Pérsico a un coste muy bajo. Respecto a Europa, de todos es sabido que necesita mucho gas natural para funcionar. Buena parte de ese gas lo obtenía de Rusia, pero la invasión de Ucrania ha llevado a los europeos, lo vimos el año pasado, ni se sabe la cantidad de líderes europeos, ministros y primeros ministros que aterrizaron en Doha, a buscar proveedores alternativos. Ahí es donde apareció Qatar. Un país que está encima, y está encima literalmente, del mayor yacimiento de gas natural del mundo, el North Field. Está ubicado, como dice su nombre, al norte de la península catarí, en aguas del Pérsico. El gas constituye aproximadamente el 60% de sus exportaciones, que se dirigen tanto a Europa como a Extremo Oriente. Nadie en Europa quiere malquistarse con un proveedor tan fiable como Qatar. Bien, pues sobre esos dos pilares, la importancia estratégica para Estados Unidos y la apremiante necesidad de gas natural para los europeos, el jeque Al-Thani ha conseguido ganar una independencia que ningún otro país árabe posee. El resto ya ha venido solo. Con solo 2,5 millones de habitantes y una superficie similar a la del Líbano, a la de Puerto Rico, se ha convertido en un importantísimo actor geopolítico que actúa por libre. Primeros ministros y jefes de Estado de todo el mundo se rifan las fotos con el emir. Y hasta ha organizado un mundial de fútbol el año pasado. Los Al-Thani, en definitiva, han levantado un santuario para lo que a ellos les convenga en cada momento. Todos vivimos en un piso o en una casa y todos necesitamos una oficina o un local en el que desempeñemos nuestro trabajo o ponemos en marcha nuestro negocio. Todos, en definitiva, estamos relacionados con la compra o alquiler de una propiedad inmobiliaria. Si nos hemos decidido por la compra para convertirnos en propietarios, bien, entonces todo el lío de firmar papeles, contratar un seguro, hacer reformas, pedir permisos, en fin, un montón de cosas que no siempre sabemos cómo llevar a cabo. Pues bien, eso ya no tiene por qué ser un problema porque existe un lugar al que como propietario puedes acceder y que pone a tu disposición todo lo que necesitas. Ese lugar es el Grupo Mutua de Propietarios. Por si no lo conocéis, el Grupo Mutua de Propietarios es la entidad líder en soluciones globales a los grandes retos de la propiedad inmobiliaria. Su misión es ofrecer una protección integral al inmueble con el objetivo de incrementar su valor y mejorar la calidad de vida de sus propietarios. El Grupo Mutua de Propietarios tiene especialistas que protegen tu inversión inmobiliaria y revalorizan tu propiedad. Cuenta con un equipo de asistencia y reparadores los 365 días del año y ayuda, por ejemplo, a eliminar las barreras arquitectónicas para acceder al inmueble. El Grupo Mutua de Propietarios es, en suma, un especialista en la protección integral a propietarios, inquilinos y comunidades de vecinos. Visita su web www.mutuadepropietarios.es y conoce de cerca todo el universo de protección para tu propiedad que pone a tu entera disposición.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que quiere aportar más elementos de juicio al tema que nos trajo ayer Néstor desde Israel. El tema era, por si no lo habéis escuchado, el de la inexplicable afinidad de la izquierda con el islamismo. Hola Fernando, quería ayudar a apuntar por qué la izquierda contradice sus mantras principales como la antirreligión, ellos son una religión y no quieren competencia, y el feminismo alineándose con Hamas, con Palestina y con todas estas tropas. Y es que en la izquierda existe un valor especial, existe una virtud llamada debilidad. Todo lo que les parezca más débil en cualquier situación lo apoyan como lo bueno. Ellos identifican lo bueno como lo débil. Por ejemplo, su feminismo. ¿Quién es el fuerte, el hombre o la mujer? Pues ellos son machistas y dicen, bueno, pues el hombre es el más fuerte y como es más fuerte físicamente o más fuerte en X cosas, es el malo y la mujer es la buena. De manera que niegan cualquier posibilidad de que la mujer haga cosas malas, que te dicen que las denuncias falsas no existen, etcétera, porque la mujer es incapaz, porque es la débil. Es que es la débil, Fernando. Entonces, por eso no puede ser la mala. También lo ves entre el primer comunismo, con los Marx, ¿no? El proletario, ¿quién es? El débil. El proletario es todas las virtudes del mundo porque es el débil. Y el empresario es el fuerte. Y como es el fuerte, pues es el malo. Proletarios contra adeptos, esa dialéctica se crea porque se apoyan en lo que ellos creen que son débiles. Ellos ven a Israel y ven a Palestina y dicen, oye, pues los palestinos son más débiles y los israelitas son más poderosos. Pues entonces los buenos son los palestinos, porque son más débiles. Ya está, ya pueden hacer lo que quieran, que ellos tienen una opresión encima y los pobrecitos han estado ahí sufriendo la opresión y el maltrato y no sé qué, y como los otros son los fuertes, no se debe a cualquier cosa, no se debe a nada que hayan hecho ellos son buenos. Seguro que es culpa de Israel. Igual que el que es pobre no es por culpa del empresario, que es rico, será por culpa, para ellos será culpa del empresario, pero en realidad no tiene nada que ver. En general, identificar debilidad, la víctima, una debilidad como una virtud, es algo transversal en la izquierda y entonces por eso se alinean de esa forma. Así que bueno, este es mi punto de vista. Espero que os haya interesado. Muchas gracias por tu programa y un saludo a todos los contraescuchas. Lo he dicho en muchas ocasiones, Francisco, la izquierda es dialéctica. Necesita poner dos extremos, uno categorizado como opresor y otro como víctima, uno como verdugo y otro como víctima. Es su manera de pensar, todo lo analizan así. No necesariamente la víctima tiene que ser el más débil. La oposición venezolana es tremendamente débil y no le dan más que palos, pero no consideran que sea la víctima, sino el verdugo. Es normal que les acusen a los opositores venezolanos de ser empresarios malvados que quieren derribar al gobierno revolucionario y cuyos recursos son poco menos que infinitos. Lo mismo sucedía con la disidencia de la Unión Soviética, que eran 4 pobres desgraciados o bueno, de la que decían que eran poderosísimos agentes de la CIA y de los Estados Unidos o de la oposición al castrismo. La cuestión no es que sean débiles o fuertes. La elección de la víctima y el verdugo va en función de sus intereses ideológicos. En el caso del atentado del día 7, los débiles claramente eran los 1.300 inocentes que asesinaron los terroristas. Pero no se apenaron lo más mínimo por ellos. Al contrario, buscaron justificación para los terroristas, que en ese caso eran los fuertes, porque estaban actuando, y decían ellos, por desesperación o porque vengaban una vejación previa. El problema de la izquierda siempre ha sido el mismo, su herramienta de pensamiento. Esa dialéctica endiablada que no ayuda a entender el mundo porque no existe nada parecido al blanco y al negro, a los buenos y a los malos. Los procesos sociales son mucho más complejos, están llenos de zonas grises. Nadie es completamente malo ni completamente bueno. Todos los agentes tienen razones buenas y malas para actuar. Pero eso, claro, les rompe la manera de pensar y por esa razón en el conflicto entre israelíes y palestinos identificaron en un momento dado a los palestinos como los buenos, es decir, como las víctimas. A partir de ahí ya vino todo rodado. Ten en cuenta que en los orígenes del Estado de Israel, lo que defendía la izquierda occidental era el Estado de Israel, no eran los países árabes. Consideraban que esos israelíes habían llegado a Palestina durante la época del mandato británico y habían empezado a organizarse al modo socialista. Y por lo tanto, una vez independientes, pues iban a construir un Estado socialista. Y por lo tanto eran buenos, eran víctimas, más aún después de lo que les habían hecho los nazis. Esa ilusión que tenía la izquierda occidental con Israel se deshizo en los años 60. Por un lado, los israelíes no construyeron ese Estado socialista con el que soñaba la izquierda occidental.
más allá de algunas granjas colectivas, los famosos kibbutz y poco más. Y luego, por otro, la Unión Soviética empezó a apoyar a los países árabes porque en aquel entonces en Moscú estaban especialmente interesados en adueñarse de todos los países que acababan de ser descolonizados. Fue uno de los grandes proyectos de la Unión Soviética de Khrushchev primero y luego de Brezhnev. Y ahí es donde aparecen los israelíes como verdugos, ya en los años 70. Cuando los países árabes pierden la tercera guerra, la del 73, la de Yom Kippur, y deciden dejar ya la lucha por imposible, esa lucha la heredan los árabes, en los territorios ocupados por Israel en 1967. En ese momento ya se les empieza a conocer como palestinos. Y la izquierda occidental los convierte en sujeto revolucionario, es decir, en víctima. Desde entonces nada ha cambiado. Como son una víctima, pueden permitirse hacer lo que les venga en gana. Siempre van a encontrar justificación en los izquierdistas de Occidente porque son una víctima. En el momento en el que has adquirido la condición de víctima, ya quedas libre para hacer cualquier cosa. Bueno, recuerda que la izquierda española defendía a la ETA. Está bien entrada la década de los 80. Les parecían aquellos etarras que eran víctimas del franquismo y que lo que hacían estaba justificado. Bueno, cierta parte de la izquierda siguió dando cobertura y justificación a la ETA hasta su final en 2011. Recordemos a Pablo Iglesias dando charlas en la Serrico Taberna. Y eso no hace tanto tiempo, ¿eh? Que dentro del País Vasco y de Navarra los etarras fuesen los fuertes y la población de estas dos comunidades autónomas, los débiles, no importaba. En cualquier pueblo de Guipúzcoa, de Vizcaya o del norte de Navarra, los que mandaban eran los etarras. Ellos tenían el poder y ellos atemorizaban a la población. Eran los fuertes, vamos. Pero no importaba nada para el relato izquierdista. Para ellos eran víctimas del Estado español y, por lo tanto, o se ponían directamente de su lado o les buscaban algún tipo de justificación. Bien, vamos ahora con José Manuel de Valencia, que también quiere responder a Néstor. Me gustaría responder a tu oyente de ayer que se preguntaba por qué la izquierda estaba defendiendo o justificando las atrocidades de Hamás, diciendo que es una respuesta a los abusos de Israel y de los palestinos, son un pueblo subyugado. Tu respuesta ha sido correcta, pero a mí me parece que es incompleta. Yo hace años compraba el discurso de la izquierda sobre Palestina y los malos que eran los israelitas. Y la principal razón era la ignorancia. La mayoría de personas desconocen demasiado sobre la historia. Y si algo sabe hacer bien la izquierda es modificar los hechos históricos para que se amolden a su ideología. Y además saben venderlo muy bien. Con gran parte de los medios vendiendo también esa versión. En el mundo hispano pasa continuamente con temas como la leyenda negra española. Yo creo que este es el principal factor, pero no el único. Cuando tienes ya asentada una idea es más difícil que te la quiten de la cabeza debido a varios aspectos. Principalmente tu cámara de eco, que hace que solo te rodees de personas que piensan como tú. El sesgo de confirmación, que hace que solo te fijes en lo que confirman tus ideas preconcebidas y descartes cualquier cosa que te quite la razón. O la disonancia cognitiva, que hace que justifiques de cualquier forma tus creencias previas, incluso con datos claramente falsos, o que minimices los hechos que no te den la razón. Con todos estos sesgos, más el sesgo identitario en el que tiendes a ver con mejores ojos a aquellos que pertenecen a tu tribu ideológica y a deshumanizar al otro, tenemos que la deshumanización del enemigo es total, aunque este enemigo sea hombres, mujeres y niños inocentes. Pero para tus sesgos, lo importante es que esas personas pertenecen a tu enemigo ideológico, mientras que magnificas a aquellas víctimas que pertenecen a tu tribu, atribuyéndoles siempre características positivas. Sobre esto hay un reciente artículo titulado Momentos sin empatías, publicado en la revista de psicología evolutiva Living Fossils, que te voy a leer un pequeñísimo fragmento. Teniendo en cuenta lo anterior, el apoyo progresista jamás no es en absoluto sorprendente porque es coherente con los compromisos de los progresistas con la identidad. Sin embargo, ¿cómo pueden estos compromisos anular el sentido humano básico de la compasión por las brutalidades infligidas a personas inocentes? La respuesta es que la psicología de la condena moral y la venganza puede desactivar la empatía. Un aspecto profundo de la naturaleza humana es, por lo general, sentir empatía automática por quienes sufren daños, especialmente las personas vulnerables como los niños y los animales.
Sin embargo, otro aspecto por la naturaleza humana es que la empatía puede interrumpirse en determinadas circunstancias. A menudo, esta interrupción es binaria, no se reduce, sino que desaparece por completo. La empatía se interrumpe cuando la otra persona es miembro de una coalición rival, como demuestran los aliados de Hamás al expresar alegría en lugar de tristeza por las violaciones y asesinatos. Cuando se considera que la otra persona ha cometido un agravio moral, aunque sea pequeño, y, por supuesto, si el daño ha sido producido de una venganza. Una vez suspendida la empatía como resultado de estos procesos, las personas son, en una palabra, viciosas. Sin el efecto amortiguador de la empatía, la gente es capaz de los actos más horrendos, como acabamos de ver. Los moralistas y los vengadores se convierten, al menos temporalmente, en psicópatas y sádicos. Y, en lo que respecta a terceros, su empatía por las víctimas también puede inhibirse por la lealtad a los perpetradores u otras razones, una vez que las personas creen que alguien a quien han hecho daño se lo merecía. La crueldad que están dispuestas a tolerar no suelen tener fin. La empatía, José Manuel, desaparece cuando eres un fanático, cuando la ideología te ha devorado. Los historiadores llevan 80 años preguntándose cómo es posible que la mayor parte de los alemanes permaneciesen impasibles ante los crímenes que se estaban cometiendo ante sus ojos. Y no hablo ya del Holocausto, sino de crímenes que les precedieron, como la Noche de los Cristales Rotos o la persecución de baja intensidad que se llevaba a cabo contra los judíos dentro de Alemania antes de que empezase la guerra. La mayor parte de alemanes lo veía, observaba lo que estaba pasando porque veían como a sus vecinos judíos les estaba persiguiendo el gobierno, pero no hicieron nada. Unos fue por interés, porque se quedaban con las propiedades de los judíos que se marchaban. Otros no se beneficiaban en nada de aquella persecución, pero les parecía bien, o al menos no les parecía mal, lo que les estaban haciendo. Porque si algo había conseguido el partido nazi, y en muy poco tiempo además, fue instalar en el cerebro de la mayor parte de los alemanes un mecanismo dialéctico de buenos y malos. El mismo mecanismo del que le hablaba antes a Francisco. Hitler y la propaganda, que era constante del régimen nazi, consiguieron que una buena parte de alemanes considerasen que ellos representaban el bien, pero que eran una víctima de los judíos, que representaban el mal, eran todopoderosos y eran los verdugos, los responsables de que Alemania hubiera perdido la Primera Guerra Mundial, con la leyenda esa absurda de la puñalada en la espalda, y los responsables de que la economía fuese mal, y de que muchos alemanes, millones de alemanes, estuviesen desempleados. ¿Por qué? Pues porque eran unos acaparadores, unos usureros, manejaban las finanzas internacionales. En fin, toda la propaganda del Tercer Reich era eso. Luego ya, como consecuencia, corolario de todo aquello, trataron de exterminarles en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso la persecución ya había empezado. Y eso todo lo tenemos en la propaganda y en los discursos de los líderes nacionalsocialistas. La radio lo repetía continuamente y lo mismo los periódicos. Era además una convicción muy confortable, porque quita toda la responsabilidad de los males que uno padece y se la coloca sobre los hombros a otros. Bueno, es el famoso «somos pobres, la culpa es de ellos», que tanto se estila entre la izquierda hispanoamericana. O el «estamos mal porque vinieron los españoles» o porque los Estados Unidos nos han hecho esto o aquello. Pero nosotros no tenemos la culpa de nada, somos víctimas. En el momento en el que te has convencido que hay una parte que es víctima y otra parte es verdugo, ya no sientes ningún tipo de empatía por el verdugo. Y ojo, eso es perfectamente humano, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto esos vídeos que suben a las redes sociales? Yo he visto un montón de ellos en los que hay un ladrón al que le dan su merecido, los clientes de una tienda o el dependiente, pues una tienda que estaba atracando y nos alegramos. La primera reacción es de alegría. Bien empleado le está, ¿no? Porque en ese caso es obvio que hay una víctima, el atracado, y un verdugo, el atracador. Pero esto es un proceso muy simple, ¿no? Es un ladrón, entra a la tienda, saca la pistola, trata de atracar, el dependiente saca una pistola más grande, le amenaza y lo desarma y frustra el atraco. Como vemos, es muy simple, pero es que las sociedades humanas no son tan simples. No existen buenos y malos, no existe tampoco la bondad colectiva y la maldad colectiva, que es de nuevo algo imprescindible para construir este mecanismo dialéctico. En el Tercer Reich todos los judíos del mundo eran verdugos. Para la izquierda occidental todos los israelíes del mundo son verdugos.
Luego lo que les pase no tiene que conmover ni hay que lamentarse porque en cierto modo se lo tienen merecido. Esa es la razón por la cual desaparece la empatía. Bien, vamos ahora con Javier, que vive en el Líbano y que aporta, que sabe bastante de esto, ahora nos lo cuenta, y que aporta una solución al conflicto. Buenos días, Fernando. En primer lugar, quisiera felicitarte por tu programa. Soy un graduado en estudios árabes e islámicos. He vivido en Jordania, Egipto. Actualmente vivo en el Líbano. He estado en Palestina en un par de ocasiones. Tuve la suerte de vivir con palestinos cristianos concretamente. Y luego aparte tengo formación en relaciones internacionales, comercio internacional, que es mi ámbito de trabajo actualmente, etcétera. Mi audio se encamina a realizar una serie de observaciones sobre el recorrido histórico que ha realizado del conflicto palestino-israelí, que comparto en un, 90%, así como el análisis del conflicto actual entre Hamas e Israel, pero sí considero que hay unos aspectos claves que no sé si se han omitido, simplemente no son conocidos por ti, porque es cierto que poca gente los conoce, que nos pueden ayudar a comprender el conflicto de una forma más correcta. Sin entretenerme mucho más, antes que remontarnos a nombres romanos o griegos o otomanos de Palestina, Israel, como se quiera, creo que es importante delimitar la fecha de inicio del conflicto en el año 1948, porque a pesar de las fricciones que hubiesen existido antes, que las había, en buena parte porque muchas de esas compras de tierra que se dice que los judíos estaban realizando durante la década de los años 10, los 20, los 30 del siglo XX, no se realizaban de modo, ortodoxo, de ahí que sublevase un poco a los árabes, aparte de que los palestinos de por sí se rebelaban contra el poder británico, porque aunque las fronteras de Palestina o del Israel actual no estuviesen delimitadas, sí que existía una conciencia de que ahí había una región que se llamaba Palestina, con unas costumbres propias y una identidad propia también, igual que tampoco estaban fijadas las fronteras del Líbano actual, ni la de Siria, ni la iraquí. O sea, eso son creaciones poscoloniales de británicos y de franceses, pero ello no quita para que las fronteras artificiales actuales nieguen la realidad de un pueblo que ya existía allí. El motivo de fijar la fecha en el año 1948 como inicio del conflicto es la ejecución del Plan Dalet, que fue un plan diseñado por Ben Gurión, aparte de su camarilla. Se llama Plan Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto judío, porque ya había habido otros 3 anteriores, y este era, el más perfeccionado, y consistía en realizar lo que hoy se llama una operación de limpieza étnica. Este plan fue descubierto por la corriente de los nuevos historiadores israelíes, el más importante Morris, pero también está Ilan Papé, por cierto exiliado por amenaza de muerte, Avi Shlim también, que nació en Bagdad, es un judío árabe, etc. Entonces este plan consistía básicamente en eliminar o en expulsar a la mayor cantidad de población judía antes de que hubiese una reacción internacional que impidiese seguir adelante con esta operación que menciono de limpieza étnica. Este plan es complejo, pero el mito de que los palestinos se fueron voluntariamente o llamados por los países árabes se ha demostrado que es mentira. Hay muchísimos testimonios, incluso documentos escritos en los que se certifica la cantidad de víctimas mortales, de casas destruidas, árboles arrancados, que también dio lugar al mito de que Palestina era una tierra semidesierta que los judíos hicieron verde. Se calcula que alrededor de 750.000 árboles fueron arrancados por los judíos a partir de 1948, en los meses subsiguientes y partes del 49. Muchas de las aldeas destruidas quedaron como tierra baldía, y sobre ellas se plantaron los famosos bosques de pinos de Israel, que no son autóctonos, y se plantaron porque les recordaban a los bosques europeos. Muchas de estas ruinas ni siquiera tienen señalización, o sea, todavía son observables, pero no se señalizan, y la lógica detrás de estas operaciones era impedir que los palestinos pudiesen ejercer su derecho de retorno, porque esa aldea ya no existía.
Este plan también testimonia la gran integración de la que gozaban los judíos en Palestina antes del estallido o del inicio de la ejecución del plan Dalet en el 48, porque los informantes sobre quiénes eran los palestinos armados, cuántos árboles frutales había en cada aldea, cuántos familiares componían cada unidad familiar, etcétera, todas estas informaciones estaban perfectamente compiladas. Eran informantes judíos que tenían tan buena relación con sus vecinos que conocían todos estos datos. No quiero extenderme más, pero creo que esto es muy importante para entender por qué esta fecha marca el conflicto, que esto no es un conflicto que se remonte a tiempos abrahámicos ni tiempos romanos, esto es un conflicto muy reciente y que se realizó porque los judíos fueron incapaces de acumular más del 20% de las tierras en el año 48 y se decidió lanzar una operación que arramblase con los palestinos presentes y poder crear un espacio judío apropiándose del mayor terreno posible, porque los judíos nunca respetaron la extensión que fijó las Naciones Unidas para los dos estados. De hecho, si se mira el mapa original de la propuesta, la parte del norte de Palestina sería el Estado palestino, que es una zona ocupada por los judíos, porque ellos también usaban este famoso concepto del Lebensraum, el espacio vital que se inventó Hitler. Ellos consideraban que había un espacio vital mínimo para que el pueblo judío pudiese ser autosuficiente y prosperar. Por ello intentaron acumular la mayor parte de tierras posible. Igualmente, una pequeña observación: en la guerra del 48 no todos los ejércitos árabes perdieron. La Legión Árabe Jordana, que era el único ejército formado y preparado en esa época, por eso los demás perdieron, o sea, no tenían ni las armas británicas, ni habían sido formados por los británicos como la Haganah, que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Y el único que sí que tenía esta preparación, la Legión Árabe, resistió y de hecho mantuvo lo que es Cisjordania y Jerusalén Este, sin echarle loas a Jordania, porque Jordania fue uno de los principales responsables de dejar abandonados a muchos palestinos y no quererse implicar más allá de lo que le había asignado, de lo que él consideraba que podía mantener bajo su poder. Esto nos lleva de nuevo a la solución de los dos estados de la que tanto se habla. Esto ya es una observación personal, que es una solución que está abocada al fracaso, porque aparte de que los judíos, por el mismo concepto del que he hablado del Lebensraum, se apropiaron de las tierras más fértiles, salidas al mar, etcétera, se apropiaron a la misma vez de muchísimas tierras que deberían estar bajo mandato palestino. Si hoy día alguien se imagina que los judíos aceptan la solución de los dos estados y se van a retirar de esas tierras que tienen ocupadas para cedérselas a los palestinos, muchas de las cuales son de las más fértiles de Israel, tiene una visión muy alejada de la óptica de la política israelí, independientemente del color político. Por ello, bueno, yo quería enviar este audio también para proponer otra solución que no es mía, tiene muchos defensores, como puede ser Noam Chomsky, Ilan Pappé, que he mencionado, Avi Shlaim, todos ellos autores judíos, no estoy mencionando a ninguno árabe, que también lo hay, que es la creación de un Estado laico, no una teocracia camuflada, que es lo que es ahora mismo Israel, donde todos los ciudadanos del territorio que mantiene por la fuerza Israel tengan una ciudadanía y se extiendan los derechos de voto, de trabajo, de educación, de sanidad de la que gozan los israelíes a los palestinos, se crea una entidad laica en la que se permita a cualquier ciudadano de cualquier religión vivir su vida como le apetezca, que es lo que ocurre en Europa, y que acabe de una vez por todas con este conflicto. Entonces yo quiero, bueno, si decides emitirme, utilizar este audio como también una llamada a que se tome conciencia en Europa de lo que ocurre en Israel y que seamos conscientes de que las soluciones por las que se lucha, que la más extendida es la de los dos estados, que incluso algunos partidos de Israel, como el laborista, defienden, es inviable y fue inviable desde su principio, y que sin embargo nos centremos en proponer la creación de una entidad en la que de verdad todos los ciudadanos tengan las libertades de las que gozamos en Europa y pueda ofrecer prosperidad a cualquier persona, independientemente de su religión, su color o su origen. Espero que este análisis haya sido útil y estaría encantado de debatirlo más en profundidad. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, Javier, Israel, si lo conoces lo sabrás, no es un estado religioso, ni una teocracia camuflada, bueno, ni un etnoestado, como anda diciendo mucho indocumentado por ahí desde hace unos días. En Israel existe libertad de culto rigurosa y no es necesario ser judío para obtener la nacionalidad. Tengo los datos aquí, del año pasado. El 73% de los 9,5 millones de habitantes con ciudadanía que hay en Israel se declara judío. El 19% musulmán y el resto, bueno, son cristianos o drusos o bahá'í, bueno, directamente no tienen religión alguna. Los que se declaran ateos. Podríamos pensar que ese 73% de judíos son todos unos devotos, unos hashídicos, que se pasan media vida en la sinagoga y dando cabezazos al muro de las lamentaciones. Pero es que no es así. Algo así como el 60% de los judíos que se declaran como tales en Israel tiene una religiosidad muy superficial, reconocido por ellos, ¿eh? Es decir, que se dicen judíos, pero no practican más allá de celebrar las fiestas religiosas y porque se libran del trabajo. Es algo parecido a lo que sucede en España con el catolicismo. Según el CIS de este año, el 70% de los españoles se declara católico. 7 de cada 10. Como en Israel, me pareció, el 73%. El 2% otra religión, que son musulmanes en su mayoría, y el 16% es no creyente y el 10% directamente ateo. En España casi todos, creamos o no, estamos impregnados por la cultura católica, salvo los recién llegados, pero la mayor parte de la población. Caray, yo no estoy bautizado, pero celebro la Navidad, naturalmente, y bien que me gusta celebrarla. Y me gusta que en Semana Santa haya procesiones y que el 9 de noviembre saquen de paseo a la Virgen de la Almudena y se la lleven a la Plaza Mayor, donde celebran una misa. Yo a esa misa no he ido en la vida, y si he visto una procesión era porque pasaba por allí. Pero me gusta que la gente esté contenta y que celebre sus tradiciones, siempre que lo hagan de forma pacífica, naturalmente, y sin obligarme a participar en ellas. Me gusta además pues toda las tradiciones, especialmente las gastronómicas, que rodean ciertas cosas, ¿no? Día 1 de noviembre, el de Todos los Santos, que hay buñuelos de viento en las pastelerías y huesitos de santo. ¿Quién no le gusta eso? Vamos. Por lo demás, buena parte del calendario festivo en España es de origen católico, ¿eh? Mirad, me he ido a buscar el calendario festivo de la ciudad en la que vivo, de la ciudad de Madrid. Lo tengo delante ahora. Este año hay 14 festivos, de los cuales 10 son católicos. Lo tengo aquí, 6 de enero, Reyes, católico. 20 de marzo, San José, católico. 6 de abril, Jueves Santo, católico. 7 de abril, Viernes Santo, católico. 1 de mayo, Día del Trabajo, ese no es católico, ese es laico. 2 de mayo, Día de la Comunidad Autónoma de Madrid, también laico. 15 de mayo, San Isidro, católico. 15 de agosto, Asunción de la Virgen, católico. El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, ese es laico. 1 de noviembre, Todos los Santos, católico. 9 de noviembre, la Almudena, católico. El 6, de nuevo, uno más laico. El último que queda ya, que es el Día de la Constitución. El 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción, católico. Y el 25 de diciembre es la Navidad, católica. En fin, esto es Madrid, ¿eh? Si yo te digo que España es una teocracia camuflada, me dirás que estoy loco, que aquí no mandan los curas y los obispos y que se puede practicar cualquier religión, o directamente ninguna, como sucede conmigo, y que cualquier ser humano puede ser ciudadano español si cumple los requisitos, que no le van a pedir nunca que le van a preguntar por la religión, vamos. Bien, pues lo mismo pasa en Israel. Las fiestas, eso sí, suelen coincidir con festividades religiosas, como el Yom Kippur, el Sukkot, que por cierto se celebraba el otro día, el Día de la Matanza, o la Hanukkah. Otras son laicas, como el Día de la Independencia o el del Recuerdo del Holocausto. Ese día se para el país, hacen hasta sonar una sirena en las ciudades. En la bandera encontrarás la estrella de David. Y dicen, ¿no veis? Tiene una bandera religiosa. Pero es que la bandera de España encuentras también una cruz encima de la corona. Y en ciertas banderas europeas, como las escandinavas o la suiza, toda la bandera tiene forma de cruz. En la de Grecia aparece en el cuadrante superior izquierdo. Las banderas, como las festividades, responden a la tradición. El Estado de Israel nació en el año 48 como un hogar nacional para los judíos. Pero con los años se fue transformando en un Estado que acoge a mucho más que a judíos. Vamos, que el 27% de la población no se considera judío. Con eso yo creo que ya está todo dicho. Por lo demás, sí, lo ideal sería que hubiese un solo Estado, que los acogiese a todos, que ese Estado fuese lo más pequeño posible, de tamaño, quiero decir, el tamaño del Estado. Que los impuestos fuesen bajos y que estuviese abierto a recibir a gente de todas partes del mundo que se dediquen a crear riqueza y a no meterse en la vida de los demás. Vamos, un paraíso para los individualistas como yo. Pero es que esa no es la intención ni de israelíes ni de palestinos. La de la mayor parte de israelíes es que se forme un Estado palestino pacífico y la de la mayor parte de palestinos es que se expulse a los judíos al mar para que ellos recuperen la tierra de sus bisabuelos. En fin, eso es lo que hay.
Los planteamientos ideales están muy bien, pero al final lo que hay, lo posible, digamos, lo que podría llegar a ser posible es eso mismo, es que se conformen dos estados que se lleven bien entre ellos. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Hezbollah. Hezbollah tiene la obligación de amenazar a Israel y alinearse con los objetivos de Hamás, y ninguna necesidad de iniciar una guerra con dos frentes, el israelí al sur y el civil en Líbano. Ofrecerse como acogedor de refugiados gazatíes ni se lo plantea. En todo caso, Hezbollah no es autónoma y tendrá que acatar las órdenes de quien la sostiene, Irán, que deseos aparte no puede ignorar a la Armada estadounidense. La incógnita se desvelará, pero la fuerza de los hechos orienta hacia ladridos y amagos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a jueves 19, mañana es viernes 20, y como es viernes tenemos contrahistoria. Os doy una pista. Mañana tenemos contrahistoria musical, que son mis favoritas. Hasta mañana.